Entonces el ejercicio que nos toca hoy día, la identidad dice, consideremos el diseño de una fuente de voltaje como la conexión en cascada de un rectificador de onda completa y un circuito RC como se muestra en la figura que vemos luego. La salida del rectificador está dada por stat igual x de t, ¿cierto? En valor absoluto, y la función de transferencia del filtro en cascada está dada por eso. Si x de t es igual a coseno de 100 pi t, hay que hacer un A, B y C, respectivamente. Entonces partamos con el dibujo del rectificador, que yo lo voy a copiar. Y es una cosa así. Tenemos la fuente y luego tenemos una etapa de rectificación. Luego tenemos la salida y esto está unido a un filtro. Y de aquí nosotros extraemos la salida del filtro. Entonces, aquí nosotros tenemos el x de t, el voltaje x de t. Y aquí nosotros, si queremos probarlo de alguna forma, vamos a tener el z de t. Lo definimos este así. Aunque es variable, pero hay que definir una referencia. Y esto, cierto, es R. Y esto, bueno, sí, aunque no lo vamos a usar como regla eléctrica, pero para que se entienda. Entonces, nosotros tenemos que, en primera instancia, x de t, cierto, es coseno de 100 pi t. Y esto siempre es bueno que lo descompongan, ¿cierto? Y lo dejen de la manera 2pi f t. Porque es lo mismo, ¿cierto? Omega t. E identifiquen cuál es la frecuencia fundamental. Esa es la idea. Entonces, si hacemos ese ejercicio, vamos a ver que, bueno, para dejarlo de esa forma, tenemos que hacer que el argumento dentro sea 2pi por 50. ¿Listo? Va a ser eso en realidad. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? Entonces voy a hacer un dibujito aparte y lo recomiendo también que lo hagan ustedes cuando hagan este tipo de ejercicio. Y el dibujito es el siguiente. En azul voy a hacer el coseno. ¿Ya? Entonces el coseno, más allá de los límites que tengan en los distintos ejes, es una cosa así. Y para allá sí. Bueno, aquí ese es el tiempo y esta es la magnitud de la cosa. Entonces voy a dibujar en verde ahora el ZT, porque el ZT va a ser distinto. El ZT va a ser exactamente la misma cuestión, de dibujarlo con línea como media punteada, pero rectificado. Una cosa así. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, ¿cierto? El periodo de este va a ser igual a 1 sobre 50, ¿cierto? Ahora, el periodo de ZT, que voy a ponerlo mejor aquí, de la siguiente manera. Este representa x de t y este representa a z de t, que recordemos el valor absoluto de x de t. Por eso se dibuja así. Entonces, si se fijan, x de t completa un ciclo en esto, ¿cierto? Aquí tenemos un t de x de t, pongámosle. Ya, un periodo de x de t, para que se entienda. Mientras que z de t, si se fijan, el periodo prácticamente lo completa acá.
¿ya? O sea, el periodo de z de t es la mitad del periodo de x de t. Esa es la idea, o sea, eso es lo que quiere llegar. Si lo ponemos acá como t de z de t, tenemos entonces que es la mitad del periodo de x de t. Y de x de t son 50, o sea, es 1/100. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podemos, para sacar el z de j omega, eh, primero que todo vamos a necesitar obtener la transformada de Fourier de x de t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la cosa? Ponerlo acá, z de t va a ser igual a coseno en valor absoluto de 100 pi t. ¿Ya? Pero si nosotros ahora vamos con z de t y vamos, ¿cierto?, a los torpedos que el profe nos puso en aula, podemos aplicar la fórmula de esto de que el z de j omega va a ser igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de los c sub k por el delta, ¿cierto?, de omega menos k multiplicado omega c. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes que podemos aplicar la fórmula que acabo de poner recién, obteniendo los C sub k, donde los C sub k son los coeficientes de la serie de Fourier exponencial? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia fundamental de esta cosa? Quizá, eh, sí, ¿cuál es la frecuencia fundamental? Esa es la pregunta, yo creo. Que si nosotros teníamos que el periodo de z de t era 1/100, Debería ser 100. ¿No? claro. Entonces la frecuencia de esta casa va a ser 100. Y justamente lo estoy haciendo así porque esto puede enredar un poco la cosa porque nosotros podemos ver que ya tenemos un coseno de 100 pi t, entonces uno puede llegar y decir, ya, la frecuencia fundamental es 100 pi, pero no, no es 100 pi. Justamente es por esto que estoy explicando ahora, ¿ya? No cometan ese error. Entonces, claro, como dice el compañero de 100 pi, entonces el omega 0 acá va a ser 200 pi, porque es 2 pi por f, ¿ya? Netamente por eso. Entonces ahora si vamos a obtener los c sub k, c sub k va a ser igual entonces a 1 sobre el periodo, ¿ya? Donde el periodo, ¿cierto?, es 1/100, o sea, va a ser 1/1/100, lo cual es 100. La integral desde menos, ¿cierto? La mitad de un periodo, voy a hacerlo así, desde menos la mitad de un periodo hasta la mitad positiva del coseno, ¿cierto?, de 100 pi t. Bueno, ¿y por qué lo estoy haciendo así? Para no estar lidiando y hacerlo por partes, por si acaso. Para quien no lo observe aún, aquí tenemos un periodo, ¿cierto?, positivo en la mitad, y aquí tenemos un menos periodo en la mitad. Una cosa así. Entonces yo quiero integrar acá. Porque integrar eh, acá, así, es más laborioso. Entonces esto multiplicado por la exponencial, ¿cierto?, de menos j k, el periodo fundamental, ¿cierto?, que son 200 pi por t. Y está en dt. Y a eso se reduce. Netamente a eso se reduce.
calcular la transformada de Fourier de esto. Y luego reemplazar, ¿cierto?, el C sub k. Fíjense cómo la dificultad de este ejercicio más que nada estaba en identificar esto de acá y qué es diferente de eso y eso. ¿Ya? Eso es principalmente las cosas que las podían confundir acá, más allá del valor absoluto. No caigan en pánico con el valor absoluto, siempre lo pueden hacer por partes, el valor absoluto, ¿ya? Eh, no tengáis miedo. Ya. Entonces, el C sub k, si hacemos los cálculos, ¿cierto? Vamos a tener que 100, la integral es de menos 1 sobre el 200, 1 sobre el 200, de un medio de, y aquí es cuando descompongo esto, ¿cierto? El coseno, lo descomponemos y lo ponemos en exponenciales. J 100 pi t más exponencial, la menos j 100 pi t. Y esto multiplicado por e, la menos j k 200 pi t en dt. ¿Ya? Bueno, y ahora esto es lo siguiente que voy a hacer. ¿Sabes cómo magia? Pero en realidad sí. ¿Ya? O sea, se puede demostrar con probabilidades trigonométricas y a una vez integrando, ¿cierto? Y luego haciendo una tablita de valores. ¿Ya? Pero como estamos en la ayudantía y aquí necesitamos avanzar y hacerlo rápidamente, el C sub k nosotros lo vamos a poder resumir de la siguiente forma. ¿Ya? Así se va a comportar. Parece magia, pero bueno, integren, si quieren, construyan una tablita o programen lo que les dio, ¿cierto? Y hagan variar el k. Y van a darse cuenta que el comportamiento es ese que está ahí. ¿Ya? Para los distintos valores de k que se pueden dar. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Ya? Parece magia, pero insisto, háganlo y van a cachar que les da eso. O que tienen ese comportamiento. Yo les doy el spoiler. Entonces, por lo tanto, al final vamos a tener que el z j omega va a ser igual a. Hay que reemplazarlo todo, simplemente. Nada más que eso. Va a ser igual entonces a. Tenemos el 100 de afuera, perdón, 2pi por la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito del c sub k, que dije que era esta cosa de acá, sobre pi por 1 menos 4k al cuadrado, multiplicado por esto. Donde omega 0 dijimos que era 200pi. Y ahí tenemos la transformada de Fourier de esta cosa. ¿Ya? Claramente nosotros lo vamos a reducir más y eh, dejarlo como, ¿cierto? Aquí el pi se va, dejarlo como 4 acá, más resumido, ¿cierto? Menos 1 de acá, sobre 1 menos 4k cuadrado, por el delta. Y tenemos la transformada de Fourier de el z j omega, que era prácticamente lo primero que nos pedían, ¿ya? Ahí ya tenemos listo esto, check. ¿Alguna duda, consulta? Sí, Más ¿Mm? da lo mismo que sea, ¿cómo se llama? Valor absoluto de coseno cuando se hace esa transformada, lo que hicimos. Claro, es que esa es la cuestión, po. Por la estructura del ejercicio, claro, ya, tenemos un valor absoluto, que sería esto de acá, ¿ya? Y al convertirse ese en valor absoluto, hay que pensar, más allá de la función que sea, siempre de esta forma. Z, z de t
¿Cuándo va a ser igual a un z de t menos un t? ¿Cuándo se va a empezar a repetir de nuevo? ¿Cachai? Entonces, por eso mismo hicimos el ejercicio, ¿cierto? De que el z de t se va a repetir cada t periodos de grande, ¿cierto? Y justamente eso calza con una guata del coseno, ¿ya? Así que ahí nos ahorramos el problema de trabajar con valor absoluto porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el coseno integrado en este rango de periodo, en ese rango, ¿cierto? Va a ser positivo. Así que por eso lo llegamos y ponemos así nomás, ¿ya? Y Ah, ok. aparte, Entonces es porque es positivo que se puede llegar a ese eso. claro, ¿cachai? Ok. Si tú quieres hacerlo con el periodo negativo, vos dale nomás. Tendría que ponerle un menos, Un ¿no? menos, Para claro, que había que ponerle un menos. Si ya quieres veo. hacerlo entre esto de acá, entre estos dos de acá, eh, quizás vaya a tener que hacerlo como por parte, porque vaya a tener este que es positivo y esta va a tener que ponerle el menos. Aplicar el valor absoluto en sí. O sea, lo que quiero decir, siempre que ustedes tengan un valor absoluto, no entren en pánico y simplemente descompongan el valor absoluto en el significado que tiene el valor absoluto. Que es cierto que cuando la cosa de adentro es negativa, ustedes tienen que ponerle un negativo para que dé positivo. ¿Sí? Y cuando Ok. la cosa de adentro es positiva, se deja así nomás. Y mi otro consejo es que prefieran siempre integrar en zonas donde todo es positivo para que no tengan que estar lidiando con la definición, ¿cierto?, del valor absoluto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda al respecto? ¿No? Continuamos entonces. Entonces acabamos de obtener el z de j omega. Y ahora tenemos que obtener el y de j omega. ¿Ya? Bueno, y aquí es más fácil, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos esto, entonces el y de j omega no va a ser nada más que esto. Y es así de simple la cuestión. De hecho, no nos pregunta por el y de j omega, no por en función del tiempo. ¿Ya? Entonces nos quedaría así, pues. Me faltó el R. Y eso nomás sería. Bueno, entonces el y de j omega, donde está la b, va a ser igual entonces a la misma cosa de arriba. Y cierto, dividido por el j omega rc más 1. De hecho, lo podemos poner así. Y ahí está. Ya está. Eso era la B. De hecho, sale con la A automáticamente. Ojo con esos cálculos que no los hagan enredar. ¿Ya? Si se fijan, no es tan complicada la cuestión. Entonces, ahora vamos con este que puede sonar enredado, pero ya van a ver que no es tan enredado. Dice, la C. Calcule el rango para la constante de tiempo RC tal que la primera armónica del ripple en y de t es menos que el 1% del valor medio. Ya. Primero que todo, el ripple eh, o el rizado también se le llama, ya el voltaje de rizado, es la diferencia de voltaje alterno después de haber rectificado la señal. ¿Ya? Y en este caso, nuestro voltaje ripple sería igual al voltaje máximo menos el voltaje mínimo. ¿Ya? O sea, si tenemos la señal rebujada ya, sería esto. ¿Ya? Ese sería el voltaje de rizado. ¿Y dónde se da el voltaje rizado? Así el voltaje máximo justamente si lo vemos en el mundo de la frecuencia, ¿cierto? Vamos a ver que tendremos la magnitud máxima lo, en las armónicas, ¿ya? Y la primera armónica va a ser el, a ver,
Vamos a dibujarlo mejor. Nosotros en frecuencia vamos a tener esto. ¿Ya? Voy a hacer un dibujo explicativo, ¿ya? Por si acaso. Netamente explicativo. Nosotros en frecuencia vamos a tener esto así. Podemos tenerlo así. Es un ejemplo eh, hipotético. Vamos a tener esto así. Donde en este dibujito, ya donde esta cosa es magnitud, por si acaso, ¿no? Magnitud de lo que sea, eh, esta componente de acá es la componente de C, y esta componente de acá es la primera armónica. Estoy hablando de una señal periódica, por si acaso, en serie de Fourier. O sea, perdón, transformada de Fourier. Y esto es el espectro. Y esto va a ser la segunda armónica. Ya sí. Y bueno, si tenemos un periodo fundamental omega cero, la primera armónica va a ser un K omega cero, donde el K, ¿cierto?, va a ser igual a 1. La segunda armónica es un omega cero por K, donde el K va a ser igual a 2. Y así. ¿En los impares nos apuntaría para abajo? Sí. Eso pasa en los impares. De hecho, eso pasa con el seno. El seno tiene una transformada impar, ¿cierto? Y una punta hacia arriba y otra punta hacia abajo. Ya, mira, aquí está la cosa. Y un compañero dijo en el chat, en los impares no apuntaría para abajo. Sí, pero ojo que aquí ya dibujé la magnitud. ¿Ya? La magnitud es la misma. A ambos lados. La magnitud en el seno es par. ¿Ya? Magnitud. Lo que te da la propiedad del signo que pueda tener, que claro, si el seno es impar en realidad la transformada, es el gráfico del ángulo. ¿Ya? Porque ahí entra la cosa de la fase. Porque recordemos, este es tremendo paréntesis en todo caso. Pero vamos aprovechando que ahí hicieron una pregunta, vamos a hacer el dibujo completo. Si tuviésemos un seno, el seno tiene una transformada de Fourier, si mal no recuerdo, es así. ¿Ya? Esa es la transformada de Fourier. El seno de este es omega cero, este es omega cero. ¿Ya? Sí. Entonces, esto ustedes lo ven, lo deben ver en el espectro en realidad con dos gráficos. Uno es el gráfico de la magnitud, que creo que igual ya lo he explicado, pero nunca está de más repetir. Donde el gráfico de la magnitud sería los dos iguales. ¿Ya? Y el otro sería el gráfico de fase. Donde en el gráfico de fase ustedes incorporan la información, por decirlo de alguna forma, del signo. ¿Y cómo sería esta cosa? Sería así. Recordemos la identidad de Euler, que es E a la J algo, ¿cierto? Y eso va a ser un número. Cuando ustedes tienen E a la J 0, es 1. Cuando tienen E a la J menos pi, es menos 1. Así que prácticamente ustedes pueden ponerlo de la siguiente forma. Si aquí está el 0, lo ponen acá. Y si aquí está menos pi, lo ponen acá, menos pi. ¿Ya? Y así se dibuja, lo pueden dibujar el seno, por ejemplo, ¿ya? Esa es la idea. Más allá de lo que quería explicar de los armónicos, que el concepto es ese de ahí. Ojo también con eso que, claro, un compañero me decía, oye, pero el seno cuando uno lo dibuja en el espectro es impar. Sí, es impar. Pero claro, como ya estoy haciendo aquí un gráfico de las magnitudes, me vale lo impar que sea. Porque esa información se lo lleva al gráfico de fase. Así que luego dicho ese paréntesis, continuemos con el ejercicio. Ya, entonces, Ripple, ya sabemos lo que es Ripple. ¿Ya? Armónica, ya sabemos también lo que es la armónica. Eh, Ahora, el valor medio, vamos a verlo con el ejercicio. El valor medio te lo da
el de integral, por ejemplo, cuando uno saca esto y lo hace uno sobre el periodo, ¿cierto? ¿No? Ahí. Uno ahí ya está sacando el valor medio, ¿ya? Que el valor medio es un promedio, pero llevado al mundo de las señales. Y claramente el valor medio de una señal es la integral de la señal sobre el periodo, que es como sacar el promedio, ¿ya? Entonces vamos con la C. Pero voy a necesitar esto de acá. Déjenme lo copiar un poco. Entonces, recordemos la pregunta. Calcula el rango para la constante de tiempo de receta, que la primera armónica del ritmo tanto es menos que el 1% del valor medio. Entonces, solamente considerando la primera armónica, ¿ya? Nosotros vamos a tener que el y de j omega, bueno, recordamos que esto estaba multiplicado por otra cosa, por 1 sobre j omega rc más 1. Y este es el y. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es solamente calcular, hacer esto hasta la primera armónica. La primera armónica, como les iba diciendo, es k igual a 1. ¿Ya? Y si se fijan, cuando yo lo expliqué aquí, no dije nada al respecto de los que estaban en negativo. Y es porque cuando uno habla de armónica, toma el par, ¿cierto? Respectivamente, y está al otro lado. ¿Ya? Uno dice así como armónica negativa, primera armónica negativa o segunda armónica negativa, en ese caso. ¿Ya? Entonces, desarrollando esto, vamos a ver que en realidad es lo siguiente. Haciendo ahí todo el desarrollo de reemplazando los K. ¿Ya? Lo que voy a hacer es eh, reemplazar todo esto, ¿cierto? Y hacer el log de la sumatoria desde un k igual a menos 1, pasando por el 0 hasta el 1, ¿ya? Para llegar a la primera armónica. Esa es la idea. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes hacen esto, les va a dar lo siguiente. Es el fundamental, más un tercio de el delta omega menos 2pi, 200pi. Más, ¿cierto? Este omega más 200pi. Y esto va a estar dividido, ¿cierto? Respectivamente por 1 más j 200pi. Y vamos a tener un RC ahí, ¿cierto? Y bueno, lo vamos a dejar como tau. ¿Ya? A propósito, lo vamos a dejar como tau. 200pi t por tau. ¿Ya? Donde, ¿cierto? Tau va a ser igual a RC. Entonces, como ya les decía, lo único que hice fue hacer el loop de la sumatoria desde un k igual a menos 1 hasta un k igual a 1. Por el tema de la primera armónica, si ustedes quieren, por alguna razón, hacer hasta la segunda armónica, háganlo hasta un k igual 2. ¿Ya? Entonces, para hacer el tema del ripple, como yo les venía diciendo, eh, bueno, esta cosa se ve con voltaje, pero voy a poner ripple, ya para que sea consistente. Entonces, eh, para ver el tema del ripple, uno tiene que ver el valor absoluto, ¿ya? Pero el valor absoluto de la señal en el tiempo. Así que lo que vamos a hacer mejor, antes de esto, va a ser convertir la señal anterior, ¿cierto? En una señal temporal. Que sería sacar el YD. Y en esta parte es donde ustedes tienen que ir a la tabla de transformados, ¿cierto? Que tiene el profe. Y van a cachar que en realidad
Esto va a dar 2 sobre pi, ¿ya? La transformada del... Voy a ponerlo para que no sea tan mágico mejor. Denme un momento. Ya. Entonces, mejor vamos a ir paso a paso poniendo cómo se construye la transformada inversa. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es lo siguiente. La transformada inversa, ¿cierto? De el Y o Y grande, ¿cierto? Si hacemos eso, le voy a poner igual, lo presionamos, ¿cierto? Eh, recordemos un par de cosas. ¿Qué cosas vamos a recordar? Primero que todo, ¿cuál es la transformada de Fourier de una constante? ¿Ya? Si nosotros tenemos en el tiempo 1, en la frecuencia, ¿ya? Nosotros vamos a tener 2pi delta omega, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, para el primero, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a tener 4, la constante se queda afuera, ¿cierto? Y bueno, tenemos un delta, ¿cierto? En el mundo de la frecuencia, lo cual al pasarlo al mundo del tiempo, que es una constante, es 1, pero como no tiene el 2pi, significa que al momento de que, véalo de la siguiente forma, significa que al momento de que se hizo la transformada de esto, ¿cierto? Eh, hay un 2pi que tenía abajo, ¿ya? O dicho de otra forma, recuerdan ustedes que cuando uno pasa de la transformada de Fourier, ¿cierto? Del frecuencia al tiempo, uno divide por 2pi, ¿ya? Eh, por definición, ¿cierto? Hay un 2pi dividiendo, etcétera. Entonces, esto quedaría como 1, ¿cierto? Sobre 2pi, ¿ya? Porque no tenemos nos falta acá, ¿cierto? El pi, nos falta el 2pi acá. Más, ¿cierto? 1/3. Y aquí viene otra cosa, otra propiedad que es la propiedad de traslación, ¿cierto? De la transformada de Fourier, ¿ya? Entonces la propiedad de traslación en frecuencia o desplazamiento, corrimiento, como quieren llamarle, dice que si tenemos una transformada, ¿cierto? X de J omega menos omega cero, ¿cierto? Tenemos eso en el mundo de la frecuencia. En el mundo del tiempo lo que tenemos que hacer es hacer la transformada normal, pi de t, pero multiplicado por e a la j omega cero de t. Ojo con los signos. De hecho, si quieren, pongámoslo de la siguiente forma. Menos más omega cero. Y aquí tenemos este que es más omega cero. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos omega más omega cero, en realidad en el tiempo nosotros debemos tener un e a la menos j omega cero. T. ¿Ya? Dicho eso, ¿cierto? Entonces ya tenemos listo. Porque tenemos que, en este caso, tenemos que el x, ¿cierto? Es, sería la transformada del delta, ¿cierto? De la constante en el tiempo. Entonces nos quedaría 1/3 multiplicado por e, ¿cierto? A la j 200pi t. Y esto multiplicado, ¿cierto? Por 1 más j 200pi tau. ¿Ya? Más, de hecho, no rompamos el paréntesis todavía. Más, ¿cierto? Nuevamente la misma cuestión, la desplazamiento, y ahora sería a la menos j 200 pi t sobre 1 más j 200 pi por tau. Y esa es toda la magia que se hace, ¿cierto? Al momento de transformar inversamente con las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces ahora si aplicamos, ¿cierto? El 4 nos va a quedar arriba 2 sobre pi más
Bueno, esta cosa nos queda igual, ¿cierto? J 200 y T, pero voy a pasar esto. Vamos a romper el paréntesis para dejarlo bonito. ¿Ya? Más E a la menos J 200 pi T 3, ¿cierto? Multiplicado por 1 más J 200 pi tau. Sí, de hecho, algo que se me fue y que no me dijeron. Mira, los que estén viendo este video, pausenlo y vean cuál fue el error que cometí aquí en el momento de hacer la transformada. Como pista, le digo al toque, está el error por acá. Está por acá. Pausen el ¿No video le y falta la vean. J adentro del delta para que No. funcione de esa manera? No. Ah, bueno, ya, ya, sí, o sea, es un tema de notación el tema del J. Es que cuando uno hace la transformada de Fourier y lo hace al respecto de omega, la notación es esa. Es como cuando uno hace la transformada de Fourier Ah, al respecto de la frecuencia, la notación es esa. No, no, no es eso. Es otra cosa. De hecho, voy a pasar la grabación para que no quede el relleno. Entonces, lo que nos faltó, ¿cierto? Fue el 2pi, abajo dividiendo. Eh, y de hecho, me voy a dar el lujo de ponerlo acá. 3 multiplicado por 2pi. Lo voy a dejar así. ¿Por qué lo voy a dejar así? Porque al momento de multiplicar por este 4 que está afuera, nos va a quedar entonces, nos va a quedar 2 arriba, un 2 arriba, así. Y bueno, un pi abajo, así. Entonces esa sería la transformada inversa, ¿cierto? Ya puesta en el tiempo. Entonces, ahora para analizar el tema del ritmo, hay que considerar simplemente la magnitud de la componente oscilatoria, donde vamos a tener que, bueno, la magnitud del ripple, lo voy a poner así, va a ser igual a, en el caso de la primera componente, eh, donde la primera componente, recordemos que va a ser esta, ya este es el primer armónico, eso representa el primer armónico. Entonces lo que hay que hacer ahora es aplicar magnitud, operador magnitud, ¿ya? De hecho, vamos a ponerlo mejor con paréntesis, que serían, si uno multiplica acá, ¿cierto? Va a quedar el 2 arriba, el 3 abajo, el pi y adentro, ¿cierto? Vamos a tener, voy a copiarlo literalmente. Vamos a tener eso, ¿cierto? Donde nosotros para considerar simplemente el ripple de la primera magnitud, de la componente oscilatoria, vamos a aplicar el operador magnitud, simplemente. O sea, esto sí, ¿ya? Es eso nomás. Eh, sí. Y bueno, si ustedes aplican el operador magnitud de la primera componente oscilatoria, ¿cierto? Les va a dar algo como 2 sobre 3pi. Y esto acá les va a quedar un 2 sobre 1 más 200 pi tau al cuadrado. En realidad este 1 también está al cuadrado. Números complejos, ¿cierto? Operador magnitud. Y bueno, y esto tiene que ser menor al 1%, según lo que decía, del valor medio. El 1%, ¿cierto? Del valor medio. Y ahora es más fácil ver el tema del valor medio. El valor medio vendría dado por este, que sería la componente asociada
a la 0 armónica, el DC. ¿Ya? 2 sobre pi. Entonces tenemos eso al final. ¿Ya? Y recordemos que nos preguntaban por el rango para la constante de tiempo RC. Nosotros le pusimos tau. Entonces aquí lo único que queda es despejar lo siguiente, po. Despejamos esto, lo que marqué ahí con rojo. ¿Ya? Eh, bueno, sería entonces 4, ¿cierto? Arriba. Si lo pasamos de una dividiendo todo el 2 tercios pi, lo vamos a pasar hacia el otro lado del tiro, lo vamos a hacer como así. 201 más 200 pi tau al cuadrado. Vamos a pasar hacia el otro lado, nos queda 3 pi sobre 2 por 100. El 2 que está arriba igual lo podemos pasar hacia el otro lado. Ojalá uno pudiese hacer este tipo de cosas en el papel, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es invertirlo todo. Así. Eh, Despejar, ¿cierto? Aquí el 1, pasarlo hacia el otro lado. Pasa como -1. Y esto prácticamente estoy despejando ya. No es nada de otro mundo. El cuadrado, ¿cierto? Lo voy a aplicar. Voy a aplicar raíz cuadrada. Eh, y me queda entonces que todo tiene que ser mayor, ¿cierto? A 2. Bueno, 2 por 2, 4. 400 sobre 3 pi. Menos 1 en raíz cuadrada. Y esto multiplicado por 1 sobre 200 pi. ¿Ya? Que eso si ustedes lo calculan les dará algo así como 106,1 y recordemos que estamos en constante de tiempo ms. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio este. ¿Alguna duda, consulta? ¿O no? Recuerden el tema de la transformada inversa, ¿cierto? Con los pares de transformada, con las propiedades. Eh, Recuerden siempre el tema del 2pi, ya del 2pi que divide cuando Lo no tengan el de, pi. no sé si lo de REPL, eso solamente depende de las partes que dependen del tiempo. Eso es lo que define qué es lo que va ahí adentro. Eh, claro, claro. Y tú, si te fijáis aquí, para que nosotros nos fijásemos cuál es la componente asociada al primer armónico, lo que tuvimos que hacer es, a partir de la transformada de Fourier, ver cuál correspondía realmente al primer armónico y luego en el tiempo trabajar con el primer armónico. ¿Ya? Ok, Ese es el tema. Y si el ripple, como decía, correspondería al valor cierto, el Vmax menos el Vmin, en este caso. Eh, si ustedes buscan igual en Google, quizá les salgan definiciones más elaboradas, pero quédense con eso. ¿Ya? También se llama rizado la cuestión, o fluctuación, creo que también lo he visto. Entonces, como no hay más dudas, terminado el video, nos vemos en el siguiente. Adiós.